¿Te has preguntado alguna vez por qué el Padre Pío tenía un espejo frente a su cama? Era un detalle común, como cualquiera podría tener en su dormitorio, o albergaba allí un secreto espiritual que aún intriga a los fieles y estudiosos de la fe católica? Esta pregunta parece simple, pero encierra un profundo misterio, porque cuando hablamos del Padre Pío, nada era casual. Cada gesto, cada objeto, cada oración tenía un significado mucho mayor del que el ojo común podía percibir. Lo que para algunos parecía simple, en sus manos adquirió la fuerza de algo sagrado, y quizás este espejo, colocado en un lugar tan específico, esconde mucho más de lo que imaginamos a primera vista. El Padre Pío, conocido como el fraile estigmatizado, vivió una vida marcada por milagros que desafiaron incluso a los más escépticos, estigmas que sangraban a diario, visiones sobrenaturales, bilocaciones, curaciones inexplicables, consejos espirituales que revelaban secretos del alma. Todo esto lo convirtió en uno de los mayores iconos de la espiritualidad católica. Pero no fueron solo las grandes señales las que revelaron su intimidad con Dios. El Padre Pío también destacó por su atención a los pequeños detalles, sus gestos silenciosos y sus hábitos aparentemente banales que, al examinarlos más de cerca, encierran poderosas lecciones de fe y protección espiritual. Y es precisamente en este punto donde el enigma del espejo cobra fuerza. Imagina a un hombre tan sensible al mundo espiritual que se enfrentaba a constantes ataques del enemigo por la noche, que recibía visitas de ángeles y santos en sus visiones. ¿Crees que colocaría un espejo frente a su cama simplemente por razones estéticas? ¿O había una estrategia espiritual detrás? Un símbolo de advertencia, una señal de vigilancia constante. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte e incluso cambiar tu forma de ver los objetos que te rodean. Lo cierto es que en la tradición católica, nada ocurre por casualidad. Un crucifijo en la pared, una vela encendida, un rosario bajo la almohada, todo conlleva un valor espiritual que va más allá de lo material. Y cuando hablamos de alguien como el Padre Pío, quien era plenamente consciente de la batalla espiritual que libraba a diario, cada detalle del entorno donde rezaba, descansaba o celebraba misa tenía una función, un mensaje oculto. El espejo frente a la cama puede parecer insignificante, pero no era un recordatorio de que, incluso cuando el cuerpo descansa, el alma debe permanecer despierta. Algunos relatos sugieren que el espejo tenía una función protectora, un símbolo de que nada se oculta a la mirada de Dios, ni siquiera de noche. Otros creen que servía como una especie de reflexión espiritual, una invitación diaria a contemplar no solo el rostro físico, sino también el estado del alma ante el Creador. Sea cual sea la explicación, el misterio del espejo se convirtió en parte de la atmósfera sobrenatural que envolvía la habitación del Padre Pío, un espacio donde el cielo y la tierra parecían encontrarse. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántos objetos de tu hogar pueden transmitir una atmósfera espiritual, ya sea de bendición, protección o incluso de inquietud? Quizás nunca lo hayas pensado, pero la forma en que organizamos nuestros espacios, los símbolos que colocamos en nuestra habitación, sala o incluso en nuestro escritorio pueden decir mucho sobre nuestra fe y el entorno espiritual que nos rodea. Hoy descubrirás el misterio de este espejo y lo que nos enseña sobre la protección espiritual y las bendiciones ocultas. Hay secretos que no aparecen en los libros de historia, pero que perviven en los testimonios de quienes estuvieron cerca del Padre Pío y presenciaron su cuidado por cada detalle. Y mientras profundizamos en este misterio, prepárate. Lo que se esconde tras este objeto podría abrirte los ojos a realidades que quizá nunca antes habías considerado. Y es precisamente por eso que ahora necesitamos ir un poco más allá y entender cómo esta costumbre se conecta con la fe católica y el poder que ciertos objetos aparentemente comunes pueden tener en nuestra vida espiritual. Y a medida que profundizamos en este misterio, es imposible no pensar en cuánto nos dicen estos detalles hoy. Quizás hayas sentido algo similar, esa sensación de que ciertos lugares, hábitos o incluso objetos tienen una presencia, un peso, un
significado especial que va más allá de lo que se ve a simple vista. Y quiero invitarte a compartir esto conmigo. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora, o incluso si has tenido una experiencia en la que te diste cuenta de que algo aparentemente ordinario tenía un profundo valor espiritual. Tu voz aquí es importante porque cada comentario abre un espacio para compartir, y a menudo es precisamente en la historia de alguien que otros encuentran respuestas, consuelo e incluso una nueva forma de ver la fe. Y ya que estamos construyendo este espacio de reflexión juntos, aprovecha la oportunidad de darle me gusta a este video. Parece un pequeño gesto, pero demuestra que la plataforma valora este contenido y necesita llegar a más personas que buscan algo similar. Y si en tu corazón quieres seguir recibiendo contenido como este, suscríbete al canal. Tu suscripción nos permite mantener viva esta conversación, compartir nuevas historias, nuevos misterios y seguir compartiendo mensajes que transforman corazones. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Es como si cada me gusta, cada comentario y cada suscripción fuera una vela más, iluminando aún más este camino que recorremos juntos. Así que no te lo pierdas. Comparte tus impresiones, dale a me gusta y suscríbete. Así te convertirás en parte activa de esta comunidad que cree que la espiritualidad está presente en los detalles y que la fe se fortalece cuando caminamos juntos. Y ahora, a medida que avanzamos, profundizaremos aún más en este misterio del espejo del Padre Pío, entendiendo cómo esta costumbre se conecta con la tradición católica y por qué, a día de hoy, sigue despertando tanta curiosidad y reflexión. Cuando hablamos de la vida del Padre Pío, a menudo recordamos los grandes milagros que marcaron su historia, pero es entre bastidores de su vida cotidiana donde encontramos revelaciones aún más impactantes. La tradición católica siempre ha valorado los signos, objetos que trascienden su función material y se convierten en puntos de encuentro con lo sagrado. No es de extrañar que un simple crucifijo en la pared pueda tener tanto poder espiritual, o que un rosario en las manos transforme la oración en un momento de profunda conexión con lo invisible. Estos objetos son mucho más que recuerdos religiosos. Son símbolos vivos, capaces de recordarnos que la fe también se manifiesta en lo concreto, en lo que podemos tocar, ver y sentir. El Padre Pío comprendía esto como pocos. Su mentalidad siempre se centraba en la búsqueda de lo trascendente, por lo que prestaba atención incluso a los detalles más pequeños. Nada en su habitación, su celda o el altar se colocaba sin propósito. Era como si cada decisión fuera consciente, cargada de significado espiritual. Comprendía que el entorno moldea el alma, que lo que nos rodea influye directamente en cómo vivimos nuestra fe. Para él, incluso la posición de una silla o la ubicación de una imagen influían en cómo se abría a la gracia de Dios. Esta visión puede parecer exagerada para quienes no la conocen, pero al profundizar en la verdad oculta tras estas costumbres, nos damos cuenta de la sabiduría que hay en no tratar lo ordinario como algo banal. Es precisamente en este punto que vemos la transformación de lo que llamamos simple en algo extraordinario. El Padre Pío sabía que la fe no se sustenta únicamente en los grandes acontecimientos, sino en el cuidado diario de lo invisible que habita en lo visible. Es como si cada objeto se convirtiera en un recordatorio silencioso de que la espiritualidad está presente en nuestro caminar cotidiano. En la tradición católica, esta conexión es ancestral. Las reliquias de los santos, por ejemplo, se veneran no porque sean simples huesos o trozos de tela, sino porque representan una presencia espiritual que trasciende el tiempo. Un rosario no es solo un rosario, sino un instrumento de oración que conduce a la transformación interior. Y un espejo, colocado frente a la cama de un hombre que vivió en constante lucha espiritual, no podía ser un simple adorno. Todo en su vida revelaba que los mundos físico y espiritual se entrelazan de maneras que a menudo escapan a nuestra mirada apresurada. Y aquí es importante destacar el respeto que la Iglesia siempre ha mantenido por los hábitos del Padre Pío. No era considerado simplemente un místico aislado, sino
alguien cuya vida poseía una reconocida autoridad espiritual. Los fieles que se acercaban a él percibían esta atmósfera de cuidado por lo invisible en cada gesto. No solo conmovía en el confesionario, sino también en la forma en que organizaba su espacio, como si todo a su alrededor fuera un reflejo de su comunión con lo divino. La propia Iglesia, al canonizarlo, reconoció que incluso los aspectos más discretos de su vida revelaban lecciones de fe para todos nosotros. Esta atención al detalle invita a la reflexión. En un mundo que a menudo nos empuja hacia la prisa y la superficialidad, el ejemplo del Padre Pío nos hace comprender el valor de las pequeñas decisiones. Lo que ponemos en nuestra habitación, las imágenes que tenemos en casa, los símbolos que llevamos, todo esto influye no solo en el entorno, sino también en cómo nos acercamos a Dios. La mentalidad del Padre Pío era clara. Cada espacio puede ser consagrado. Cada objeto puede ser utilizado como un instrumento para acercarnos a lo sagrado. Esto nos lleva a creer que quizás la gran verdad oculta reside precisamente en esta capacidad de ver lo extraordinario en lo cotidiano. El impacto que un simple crucifijo o una vela encendida pueden tener en nuestra vida espiritual es profundo, porque nos recuerdan constantemente la presencia de Dios en medio de la rutina. Y es precisamente esta conexión la que cultivó el Padre Pío, una vida donde nada era irrelevante, donde incluso el gesto más pequeño podía convertirse en un canal de bendiciones. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos ambientes transmiten paz, mientras que otros parecen agobiar el alma? Esta diferencia no radica solo en el lugar físico, sino en lo que se cultiva en él. El Padre Pío lo comprendió con tanta claridad que moldeó cada detalle de su espacio como quien escribe una oración silenciosa en las paredes. Este hábito, a menudo inadvertido, formó parte de su camino espiritual y le ayudó a proteger su mente y su corazón de los ataques que sufría. Y quizás aquí resida precisamente la lección más poderosa. La fe se manifiesta no solo en los grandes milagros que conmueven multitudes, sino también en las pequeñas decisiones que tomamos en casa, en el cuidado que ponemos en nuestros espacios y en el significado que le damos a cada símbolo. Es como si el Padre Pío nos hubiera enseñado que incluso un objeto aparentemente sencillo puede convertirse en un aliado en nuestro camino espiritual, si se coloca con intención y fe. Por lo tanto, cuando pensamos en el misterio del espejo frente a la cama, no podemos tratarlo como un detalle irrelevante. Forma parte de una lógica mayor, de una mentalidad que ve más allá de la superficie. Fue la expresión de alguien que sabía que incluso en reposo, el corazón debe permanecer vigilante, que no hay momentos neutrales en la vida espiritual. Todo comunica algo, todo puede servir de puente hacia lo divino o hacia lo contrario. Y es desde esta perspectiva que resulta fascinante profundizar, no solo en la historia del Padre Pío, sino también en el valor que damos a los símbolos que nos rodean. Quizás, al observar cómo manejaba los objetos, podamos descubrir importantes revelaciones sobre nuestra propia fe. Cada detalle, cada elección, cada posición de algo en nuestra habitación puede ser una forma de abrir puertas a las bendiciones, o por el contrario, de cerrar nuestros corazones sin darnos cuenta. Si esta parte de la historia te resonó, por favor, escribe detalles en los comentarios. Es una forma sencilla de demostrar que sigues de cerca esta reflexión y de fortalecer nuestra comunidad de fe, que crece con cada nueva lectura. Y es precisamente en este punto donde necesitamos avanzar más, porque comprender el misterio del espejo significa adentrarnos aún más en este universo donde lo visible y lo invisible caminan de la mano. Continúa con la explicación como siempre. Cuando pensamos en el espejo frente a la cama del Padre Pío, nuestra primera reacción podría ser de extrañeza. Al fin y al cabo, para la mayoría de nosotros, un espejo es un objeto común y corriente, parte del mobiliario de cualquier dormitorio. Pero en el contexto de la vida de este santo, marcada por experiencias místicas, visiones celestiales e intensas luchas contra fuerzas espirituales, nada se colocaba en un espacio tan íntimo sin un profundo significado. Y aquí reside la clave. ¿Por qué estaba allí este espejo? ¿Qué propósito tenía más allá de lo obvio? Esta es la verdad oculta que, hasta el día de hoy, genera debate.
interpretaciones y una curiosidad aparentemente inagotable. Algunos creen que el espejo servía como símbolo de vigilancia. El Padre Pío era un hombre que comprendía el peso de las decisiones y sabía que cada una moldeaba el camino del alma. El espejo, siempre ante él al despertar y antes de acostarse, le recordaba constantemente que nada se oculta a los ojos de Dios. Al verse reflejado, veía no solo su apariencia física, sino también la responsabilidad de vivir conforme a la fe que profesaba. Era como si el reflejo dijera en silencio: el Señor lo observa todo, incluso lo que intentas ocultar. Esta mentalidad de vigilancia constante no estaba marcada por el miedo, sino por la conciencia, la certeza de que la vida espiritual exige atención constante, sin lugar a distracciones. Otra hipótesis es aún más intrigante. Muchos argumentan que el espejo funcionaba como barrera contra ataques espirituales. No debemos olvidar que el Padre Pío se enfrentaba, especialmente de noche, a manifestaciones malignas que lo atormentaban física y espiritualmente. Existen relatos de intensas batallas en su habitación, donde aparecían gritos, ruidos e incluso marcas físicas tras enfrentamientos invisibles. En este escenario, el espejo podría simbolizar la defensa, una forma de alejar la oscuridad, reflejando todo lo que intentara acercarse. No sería la primera vez que elementos simples se convirtieran en símbolos de protección en la historia de la fe. La propia cruz, antaño instrumento de tortura, se convirtió en el mayor signo de victoria espiritual. El espejo, ante la cama del Padre Pío, podía cumplir esta función de protección silenciosa, alejando aquello que no provenía de Dios. Pero hay otra interpretación igualmente poderosa. El espejo, más que una barrera o una advertencia, podía representar una invitación a examinar el alma. Al mirarse, uno veía no solo un rostro marcado por el tiempo o los estigmas, sino también un recordatorio constante de que la vida necesita reflejarse ante el Creador. No era solo un objeto de cristal, era un signo de protección y alerta, pero también de reflexión espiritual. El reflejo se convirtió en un símbolo de conciencia, casi como si dijera: antes de cerrar los ojos y descansar, mira dentro de ti, y al despertar, descubre quién eres realmente ante Dios. Esta perspectiva nos lleva a creer que el espejo no estaba allí para la vanidad, sino para la vigilancia interior. El impacto de esta práctica va mucho más allá de la imagen de una modesta habitación en San Giovanni Rotondo. Influye directamente en nuestra propia rutina, haciéndonos darnos cuenta de que a menudo caminamos sin prestar atención a los detalles que configuran el ambiente que nos rodea. ¿Con qué frecuencia dormimos sin evaluar nuestras decisiones del día? ¿Con qué frecuencia olvidamos que cada gesto tiene un peso espiritual? El ejemplo del Padre Pío, de mantener ese espejo frente a su cama, se convierte en una invitación a transformar los hábitos cotidianos en prácticas de fe. Es como decir: despierta y duerme ante la verdad, no huyas del reflejo, abrázalo como parte de tu camino. Y quizás esta sea la mayor revelación: comprender que el espejo reflejaba no solo el cuerpo del Padre Pío, sino también su alma, siempre vigilante. Para él, no había separación entre lo físico y lo espiritual. El resto del cuerpo también era un campo de batalla invisible, y cada detalle tenía su propósito. El espejo, en esta lógica, se convierte en símbolo de transformación, recordándonos que la verdadera espiritualidad no reside solo en los grandes milagros, sino en cómo lidiamos con los aspectos ocultos de la vida, esos momentos de silencio en los que solo nosotros y Dios sabemos lo que sucede. Este misterio sigue resonando hoy porque en el fondo nos confronta, nos hace reflexionar sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo enfrentamos nuestras propias sombras, cómo lidiamos con las tentaciones silenciosas que surgen cuando nadie más ve. El espejo del Padre Pío no solo forma parte de su historia personal, se convierte también en un espejo para nosotros, reflejando nuestra propia actitud hacia la fe. Y aquí surge una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué ves al mirarte al espejo? ¿Solo un rostro cansado, marcado por las dificultades del día? ¿O también ves las huellas de un alma en constante transformación? Esta es la gran pregunta que plantea este detalle aparentemente cotidiano. Y es en este punto que nos damos cuenta de que el espejo del Padre Pío no era solo un adorno en su habitación,
sino una lección silenciosa de vigilancia, protección y verdad. Si este misterio ha despertado algo en ti, escribe la palabra reflexión en los comentarios. Esta palabra será una señal de que estás siguiendo este viaje de cerca y también nos ayudará a comprender hasta qué punto esta historia está impactando tu vida. Comprender el enigma del espejo te abre la puerta a ver más allá de la superficie y continúa con la explicación como siempre. Al mirarnos al espejo frente a la cama del Padre Pío, es imposible no pensar en la gran revelación espiritual que este simple detalle aporta a nuestras vidas. No es solo un cristal que refleja una imagen, sino una invitación silenciosa a examinar nuestra conciencia. ¿Con qué frecuencia terminamos el día sin cuestionar las decisiones que hemos tomado, las palabras que hemos pronunciado o incluso los pensamientos que hemos cultivado en silencio? El espejo, en este contexto, se convierte en un poderoso símbolo de transformación, casi como una voz que nos recuerda: mira dentro de ti antes de cerrar los ojos. Este gesto, tan cotidiano para algunos, adquiere un profundo impacto cuando se vincula con la espiritualidad, porque nos obliga a afrontar no solo lo que aparece en el exterior, sino también lo que llevamos dentro. El Padre Pío comprendió que la vida espiritual no se limita a grandes gestos ni momentos extraordinarios, sino al cuidado diario de los aspectos ocultos de nuestro camino. La oración nocturna, por ejemplo, era para él un momento esencial de reconexión con uno mismo y con Dios. Es en ese momento, cuando la mente empieza a desconectar de las preocupaciones del día, que surge la oportunidad de revisar cada actitud, cada pensamiento, como quien abre un libro y pasa las páginas antes de cerrarlo. El espejo frente a la cama reforzaba esta mentalidad. Antes de descansar, hay que revisar la conciencia, presentándose ante el Creador con humildad y verdad. Es como si el reflejo fuera un recordatorio constante de que no hay lugar para máscaras en la relación con Dios. Esta práctica, aparentemente tan sencilla, puede abrir inmensas puertas a bendiciones y protección. Al examinar nuestra conciencia diariamente, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también creamos una atmósfera espiritual que moldea el entorno en el que vivimos. Imagine una habitación donde cada noche está marcada por este diálogo interior con Dios, donde cada objeto cumple una función para acercarnos a lo sagrado. El espacio deja de ser meramente físico y comienza a transmitir una presencia invisible, una atmósfera de paz y protección que acompaña el descanso y nos fortalece para el día siguiente. Así como el Padre Pío prestaba atención a los detalles, nosotros también debemos comprender que cada decisión tiene un impacto, que incluso los objetos que guardamos en casa pueden tener un significado espiritual. Una cruz en la pared puede ser más que un simple adorno. Se convierte en un punto de encuentro entre la fe y la rutina. Una vela encendida puede simbolizar la entrega de nuestras preocupaciones a Dios. Un espejo, colocado en un lugar determinado, puede convertirse en símbolo de vigilancia interior. Es esta conciencia la que cambia nuestra mentalidad. Nada es neutral en lo que respecta a la espiritualidad, y cada detalle puede ser un aliado o una distracción. A menudo pasamos por la vida sin darnos cuenta del poder de los pequeños hábitos, y es precisamente ahí donde perdemos oportunidades de crecimiento. ¿Cuántas transformaciones podrían ocurrir si nos tomáramos unos minutos para revisar con sinceridad nuestro día ante Dios? Quizás ese momento de enojo podría corregirse, esa decisión apresurada evitarse, esa palabra de consuelo ofrecerse. El examen de conciencia no es solo un ejercicio de autocrítica, sino un camino de revelación que nos ayuda a ver la verdad oculta en nuestro interior y a ajustar nuestro camino. Y aquí está el punto más interesante. No es necesario esperar grandes experiencias místicas para experimentar esta realidad. Lo que el Padre Pío nos muestra con esta costumbre es que lo extraordinario puede ocultarse en lo cotidiano, que el poder espiritual reside no solo en los milagros visibles, sino también en las decisiones silenciosas. La vida no solo se compone de grandes acontecimientos, sino también de pequeñas vigilias, de gestos discretos que moldean el corazón y crean una base sólida de fe. Al reflexionar sobre ello, nos damos cuenta de que el espejo del Padre Pío no era solo un objeto colocado frente a su cama,
sino un recordatorio diario de que la vida espiritual requiere atención constante. Es como si cada noche fuera una oportunidad para comenzar de nuevo, para entregar el día vivido y preparar nuestras almas para lo que está por venir. Y esta es una práctica que cualquiera puede adoptar, porque no depende de dones especiales, sino de una simple decisión: mirarnos ante Dios. Esta decisión impacta no solo nuestros corazones, sino también todo nuestro entorno. Al crear un espacio marcado por símbolos de fe y hábitos espirituales, abrimos las puertas para que la presencia de Dios se manifieste con mayor intensidad en nuestra vida diaria. Es como si el hogar comenzara a respirar espiritualidad, como si cada rincón se llenara de una atmósfera de paz y vigilancia. Esta mentalidad, heredada de ejemplos como el del Padre Pío, puede ser la clave para enfrentar las tentaciones, encontrar fuerza en las dificultades y experimentar con mayor claridad la verdad oculta que a menudo ignoramos. Lo que parecía un simple detalle en su vida se revela, por lo tanto, como una profunda lección. La importancia de reflejarse no solo en un espejo físico, sino en el espejo del alma. Esta vigilancia diaria puede ser la línea divisoria entre una fe superficial y una fe transformadora, capaz de sostenernos tanto en los buenos como en los malos momentos. El espejo, como símbolo, nos muestra que no hay un espacio neutral en la vida espiritual. O nos acercamos a Dios a través de los detalles, o nos distanciamos sin darnos cuenta. Y por eso, pensar en el espejo del Padre Pío nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre nuestros hábitos, nuestras decisiones y nuestra forma de organizar el espacio que nos rodea. Al fin y al cabo, ¿hasta qué punto somos conscientes del impacto que cada detalle tiene en nuestra vida espiritual? Esta reflexión abre el camino a algo aún más profundo, porque no hablamos solo de objetos, sino de decisiones que moldean quiénes somos y lo que llevamos dentro. Continúe con la explicación como de costumbre. Si esta parte de la historia te conmovió, escribe la palabra conciencia en los comentarios. Así demostraremos juntos que estamos atentos a los detalles y abiertos a las revelaciones que Dios nos ofrece día tras día. Quizás el mayor misterio no resida en el espejo en sí, sino en lo que despierta en cada uno de nosotros. El cristal puede reflejar solo nuestra apariencia exterior, pero la invitación va mucho más allá. Es un llamado silencioso a mirar dentro de nuestras almas y a darnos cuenta de quiénes somos realmente cuando no hay público, cuando no hay aplausos, cuando estamos solos ante nuestra propia conciencia. Este detalle en la vida del Padre Pío no es una mera curiosidad histórica ni una práctica aislada. Es un poderoso recordatorio de que la santidad comienza tras bambalinas, en los lugares donde nadie más ve. Es allí donde se revelan nuestras decisiones más sinceras, aquellas que determinan el curso de nuestro camino espiritual. Si lo pensamos, ¿cuántas veces pasamos ante un espejo sin ver realmente lo que podría revelarnos? Solo vemos un rostro cansado, las señales del tiempo, quizás una expresión apresurada, pero rara vez nos detenemos a reflexionar sobre lo que llevamos dentro. El Padre Pío parecía ser consciente de que el reflejo podía ser más que una imagen, podía ser un ejercicio de vigilancia interior. No se trata de vanidad, sino de una verdad oculta, porque en el fondo, mirarse a uno mismo requiere valentía, requiere afrontar lo que preferimos ocultar, requiere afrontar las decisiones que hemos tomado a lo largo del día. Esta práctica de verse ante Dios no es solo para religiosos o santos, es un camino abierto a cualquiera que desee una verdadera transformación. El espejo del Padre Pío se convierte, entonces, en un símbolo universal, un recordatorio de que la espiritualidad no se mide solo por la frecuencia con la que rezamos o los rituales que seguimos, sino también por el impacto que cada pequeño gesto tiene en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. La forma en que hablamos a los demás, cómo reaccionamos en momentos de ira, las decisiones que tomamos en silencio, todo esto refleja quiénes somos realmente, no solo quién aparentamos ser. Por eso el espejo frente a la cama se vuelve tan intrigante. Estaba ahí como una señal de protección, sí, pero sobre todo como una invitación diaria a vivir con autenticidad, a armonizar la apariencia con la esencia, a no dejar que la máscara oculte la verdad. Porque ante Dios,
ningún disfraz perdura. Esta mentalidad de vigilancia constante puede parecer pesada, pero en realidad es liberadora. Cuando aceptas mirarte con honestidad, descubres que hay espacio para el cambio, para la sanación, para nuevos comienzos. Quizás este sea el aspecto más transformador del ejemplo del Padre Pío. Su santidad no se basó únicamente en sus milagros extraordinarios, sino en su preocupación por lo invisible, su celo por lo que nadie notaba y sus decisiones diarias que, en conjunto, conformaron la gran obra de su vida. Este es el impacto silencioso que pocos perciben. La vida espiritual se fortalece no solo en los altares, sino también en la sencilla habitación, frente al espejo, en momentos que parecen pequeños, pero esconden revelaciones gigantescas. Esta reflexión nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida cotidiana. ¿Qué objetos tenemos en casa que simplemente ocupan espacio y cuáles contribuyen realmente a crear un ambiente de fe? ¿Qué hábitos tenemos que nos acercan a Dios y cuáles nos alejan sin darnos cuenta? A veces, un simple detalle puede influir en nuestra espiritualidad más profundamente de lo que imaginamos. Así como el espejo del Padre Pío no era solo cristal, los objetos y gestos de nuestra vida no son solo lo que parecen, son portadores de historias, influencias y significados. Y entonces llega la invitación más poderosa. ¿Tenemos la valentía de afrontar nuestro reflejo y permitir que nos guíe hacia un cambio real? Quizás este sea el llamado que se esconde tras el misterio del espejo. No es un objeto milagroso, sino un símbolo que nos desafía a dejar atrás la superficialidad y buscar una vida de santidad concreta, donde incluso las decisiones más pequeñas reflejen la grandeza de un corazón entregado. ¿Has considerado alguna vez qué objetos o hábitos de tu vida podrían estar influyendo en tu fe? Escribe en los comentarios y comparte una palabra o experiencia que haya marcado tu camino. Si este video te ha traído una nueva perspectiva, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí tienes otro video sobre los secretos del Padre Pío que te sorprenderá. No te lo pierdas. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema te ha llamado la atención. Así que dale a me gusta para que sepas que te ha llamado la atención y suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones como esta. Tu presencia aquí es lo que mantiene viva esta conversación y le permite llegar a más corazones. Y quería proponerles algo especial. Escriban la frase "Estoy contigo hasta el final" en los comentarios. Así sabré quiénes caminaron juntos hasta este momento y crearemos un espacio aún más cercano entre nosotros. Y como nuestro intercambio no termina ahí, aquí hay un video que complementa este tema y ampliará tu perspectiva. Haz clic y quédate conmigo, porque seguro que te sorprenderá.